Buenas bebus, hoy vamos a resumir 19 días. Antes de empezar no olvides suscribirte tanto en este canal como en el de respaldo. Puedes unirte también al canal de WhatsApp para notificarte de los nuevos videos y darte recomendaciones express, así como otros comunicados. Y si no quieres esperar más y ver videos de 1 a 7 días antes de su estreno, además de tener un saludo especial al final de los videos, únete como miembro del canal dándole al botón de unirte o en el link de la descripción. ¡Empecemos! Recordemos que Mo había regañado a un cachorro de la calle luego de que casi lo pisara un auto. Ello le hizo recordar a Tian al ver que el perro sí le entendía. Cuando Mo llegó a casa vio a Sumaya lista para salir, por lo que le preguntó si irían a algún lado. Sumaya respondió que sí y apenas le dijo que era su padre que quería verle, Mo supo a dónde irían. Al llegar a la cárcel le permitieron al pelirrojo hablar con su padre a través de un teléfono. Su padre del otro lado le pedía disculpas por no dejarlo ir a verle todo ese tiempo, ya que él no quería que su hijo le viera en ese estado. Le preguntó si había estado bien y Mo, sin poder aguantar las lágrimas, le comenzó a explicar que había estado bien. Cuidando de su madre, había estado yendo a sus clases, también le contó cómo había hecho amigos y le dijo que iba a convertirse en un hombre fuerte al igual que él. Por otro lado vemos a Chu hablando de cómo no le gustaba mucho esta misión de parecer niñero, llevando a chicos a la escuela. El hermano de Hetian, que se conlleva con él, le molestó un poco diciéndole que aquella frase de niñera le quedaba muy bien, pero poniéndose más serio le dijo que intentase comportarse bien, ya que la situación había estado tensa últimamente. Pasamos a un flashback de un pequeño Mo, siendo criticado y molestado por sus compañeros. Le decían que no debía acercarse a él porque su padre era un criminal, que era una mala persona, y comenzaban a inculparle por robos en el salón cuando él no había hecho nada. Debido a ese tipo de cosas fue que Mo fue adquiriendo una actitud más arisca. Cada que recordaba esos momentos se molestaba bastante. Justo ahora estaba tomando una bebida fuera de una tienda, y 10 hombres se le acercaron diciéndole que sería mejor que regresara donde su madre y que ésta pagase sus deudas. Pero hicieron un comentario que a Mo le molestó demasiado, por lo que golpeó a uno de los hombres y como resultado ellos lo enfrentaron, ahorcándolo, aunque el pelirrojo estaba aguantando y lo único que les dijo fue que se disculparan con su madre. No alcanzaron a responderle mucho porque el que lo estaba ahorcando recibió una patada en las costillas por parte del pelinegro, quien había llegado en el momento justo. Dejó al pelirrojo en un lugar más apartado de aquellos hombres y se dirigió hacia ellos, golpeándolos y ganando fácilmente contra los Chess. Lamentablemente no pasó mucho para que más de 10 hombres con palos y tubos de fierro llegasen donde ellos. A Mo lograron golpearle en la espalda, pero Tian lo defendió rápidamente. Como sabía que no podían lograrlo, le dijo que abriría el camino para que el más bajo pudiese escapar primero. Sin embargo, muy al contrario de lo que el más alto pensaba, el pelirrojo terminó agarrándolo de la muñeca y llevándolo junto a él. Así ambos escaparon por uno de los callejones. De esta manera Shang y Yang los vieron escapar, notando cómo más de 10 hombres los perseguían, por lo que hicieron que por el momento no era muy buena idea seguir a sus amigos. Para suerte de todos, Chu se enteró de lo que pasaba y no tardó en aparecer frente a esos hombres. Él se encargaría de eso mientras el pelinegro y Mo seguían corriendo hasta que notaron que ya no los perseguían. Ambos estaban exhaustos de tanto correr. Tian se encontraba bien, pero el otro había recibido muchos golpes y para ese momento ya estaba tosiendo líquido rojo a punto de desmayarse, por lo que el pelinegro le tomó en brazos y lo llevó a un hospital, donde lo revisaron y le curaron las heridas. Lo dejaron descansar en una camilla y el más alto pasó todo el tiempo ahí hasta que el hoyo despertó luego de unas 4 horas. Apenas abrió los ojos, Tian le dijo que ya casi amanecía, que ya le había avisado a su madre y esta iba en camino, aunque Mo, muy lejos de calmarse, quería encontrar la manera de salir del hospital, pues no podía permitirse pagarlo. Sin embargo, el pelinero le dijo que ya estaba todo pagado. El más bajo le preguntó por qué se metía en los asuntos de los demás y que no le iba a agradecer si eso es lo que esperaba. Aún así, como al parecer estaba bien y con la actitud de siempre, Tian se quedó más tranquilo y se despidió de él, diciéndole que le viera de buena forma de ahora en adelante. El pelinegro salió del hospital para dirigirse al auto donde estaba su hermano esperando. Le agradeció pues gracias a él fue que pudieron escapar y aparte pagar los gastos del hospital. Le dijo que le dijera a esos matones que no molestaran a sus amigos. Sin embargo, su hermano no le cumpliría aquello gratis. Había una condición y eso era que Tian regresara y viera a su padre.
Fue por esto mismo que su hermano le dijo que entonces le reservaría el boleto de avión para el día siguiente. Ya más a la tarde, Mo se encontraba aún en el hospital con su madre. Jan entró enérgico como siempre, diciéndole que salió en la hora de almuerzo solo para verle. Se presentó con la madre de este y a la vez se despidió, ya que ella debía ir a trabajar, por lo que Jan se quedó solo con el pelirrojo. El peliblanco intentó preguntarle qué era lo que había pasado, diciéndole cómo los vio huir de unos matones a él y a Tian, pero este solo le dijo que no se metiera en sus asuntos, para después de unos momentos preguntar dónde es que estaba el pelinegro, por lo que Jan le explicó que había escuchado que el pelinegro pidió una semana libre y que su celular estaba apagado. No pasó mucho para que el celular de Mo vibrara, mostrando un mensaje. Al parecer era un número desconocido, aunque apenas lo leyó supo de quién era. Buenas noches, Stone Close Mountain. Recordemos que así le decía Tien. Cuando Jan volvió a clases le explicó las cosas a Jan. Luego de jugar un poco de baloncesto, una chica se acercó al peliblanco preguntándole si es que él ya tenía pensado a qué universidad iría, por lo que este le respondió sin tapujos lo que pensaba hacer. Poco después, junto al pelicastaño, siguieron hablando de aquel tema. Este último le preguntó qué pasaba si no entraban en la misma universidad. Jan pensó que dudaba de él, pero le dijo que le tuviera un poco de fe, y Jan lo único que hizo fue mirarle unos segundos en silencio para después abrazarlo y decirle que estaba bien, tenía fe en él. Ya era hora de ir a casa y Jan se había detenido por un gatito que al parecer estaba abandonado. Ambos pensaban eso, aunque no pasó mucho para que la madre del gatito fuese hacia ellos, al parecer molesta porque estaban tocando a su hijo. No les hizo nada, pero ellos claramente entendieron que debían soltar al gatito y dejarlo ir con su madre, y así lo hicieron. Los chicos antes de ir a sus casas pasaron a ver a Mo al hospital. Jan le había llevado algunas notas y tareas de las clases. No obstante, el pelirrojo no le prestó mucha atención a ello. Momentos después solo estaban Jan y Mo, ya que el peliblanco había decidido ir al baño. Sin embargo, se sumó una cuarta persona que nadie sabía de dónde salió. Shelly llegó por la espalda del pelirrojo preguntando de la nada el por qué no le había avisado que estaba en el hospital. Obviamente ambos chicos se asustaron. Cuando Jan salió del baño, vio aquella escena donde Shelly estaba apuntando con un pequeño cuchillo que llevó en forma de regalo a Mo, diciéndole que era para que cortase fruta, por lo que entró en pánico agarrando lo que tuviera a su alcance, las notas de las clases, e intentó golpear a Shelly, pero nada se concretó, pues una enfermera llegó a detenerlo, regañándolo por ser tan ruidoso. Terminó sacando a los 3 chicos fuera de la habitación y se quedó sola con el pelirrojo para su inyección. Habían pasado ya 3 días desde que Tian había viajado. Este estaba preguntándole a una de las personas del aseo dónde se suponía que estaba su padre, pues la idea era ir a verle y mientras eso se hiciera pronto podía volver más rápido junto a Mo. Estaba cansado de esperar, por lo que decidió simplemente que se iría, sin embargo unos guardias no lo iban a dejar, y fue así como terminó recibiendo una llamada de su padre. A este le preguntó de inmediato si es que entonces así era la única forma de comunicarse, que le iba a pedir algo pero que ya no era necesario y nunca más pensaba volver a aquel lugar. Vemos el flashback de un pequeño Tian preguntándole a su hermano mayor sobre un perrito. Le preguntaba por qué lo había enterrado si él pensaba que lo iba a cuidar en secreto para ayudarle. El pequeño comenzó a llorar y decirle que le había mentido y en realidad desvivió al perrito. Sin que su hermano pudiese decir nada, el pequeño Tian se fue corriendo hacia el bosque, pues en ese momento donde vivía era una casa grande rodeada de un bosque. No había regresado por 4 horas y su hermano y los sirvientes de la casa ya se habían preocupado y salido a buscarlo entre todos. Por suerte su hermano lo encontró cerca de un lago, se le acercó diciéndole que lo sentía. Lo tomó en brazos y le dijo que los dos eran las personas más importantes de su padre y que Tian para él mismo era lo más importante, pues básicamente su hermano le había criado, pero por aquella mentira del perrito ya no le creía mucho a su hermano. Sin embargo, muy al contrario de lo que se imaginaba el menor, su hermano había escondido y cuidado bien de aquel perrito hasta el día presente, pues aquel cachorro ya era adulto, aún seguía vivo en una buena y escondida locación que solo él y Chu conocían. Para esos momentos Moya se encontraba en su casa, por lo que Jan y Shan decidieron pasar a saludarle y estar un rato con él. El pelirrojo no tuvo de otra que recibirlos, no obstante les dijo que se fueran pronto. Jan se acercó a sentarse junto a él, dándole una bolsa con algunos fajos de billetes. Era dinero que le dio Shu. Como sabía que Mo tenía una deuda, o más bien su familia,
Jian no se molestó en entregarle el dinero. El otro le dijo que se lo quedara y que no lo menospreciara dándole dinero, pero aún así se puso su chaqueta, decidido a salir para comprarle unas bebidas a sus amigos. Jian pensó que el pelirrojo era muy terco y le dijo qué tipos de bebidas querían. Mo ya se encontraba saliendo pensando de dónde es que había sacado tanto dinero. Por un momento llegó a pensar si había robado un banco, aunque realmente no lo creía. Sus pensamientos fueron interrumpidos rápidamente cuando de la nada Hetian apareció frente a él y sin decir mucho apoyó su frente en el hombro del pelirrojo, diciéndole que estaba muy cansado y con sueño. Mo solo pudo recién procesar que él había vuelto. Al notarlo algo raro le preguntó si se encontraba bien, pero al parecer el cansancio era tanto que el pelinegro de verdad se estaba quedando dormido ahí mismo. El más bajo no tuvo más remedio que llevarlo dentro de su casa, donde Jian lo recibió enérgico y preguntándole cómo había estado su salida. No obstante, el 8, debido al cansancio, no le respondió muy bien y siguió de largo hasta la habitación. El pelirrojo se quejaba internamente pues recién había cambiado sus sábanas y ahora tenía que dejar dormir al pelinegro sobre estas. Tian estaba quitándose la ropa ya que estaba sucia y Mo entró en pánico diciéndole que no se la quitara. Hasta ahí llegó, pues no tardó en por fin quedarse dormido sobre el 8, quien como pudo logró salir de ahí. Los chicos al cabo de unas horas ya se habían ido y el más bajo estaba haciendo la comida, mientras hablaba por teléfono con su madre, quien le decía que las cuentas del hospital habían sido pagadas por Tian y que le agradeciera como correspondía cuando lo viera. El pelirrojo sin embargo le dijo que el pelinegro se encontraba en casa y que sí le agradecería, aunque pronto comenzó a oír unos ruidos raros desde su habitación, por lo que le tuvo que colgar a su madre. Cuando entró en la habitación notó que Hetian estaba teniendo al parecer una pesadilla, estaba sudando mucho y la expresión de su rostro parecía de dolor. Se acercó a él y le agarró de las manos intentando calmarle, pero sin despertarle. Tian tenía la imagen de su hermano lleno de líquido rojo y sosteniendo una pistola mientras el yate en el que iban se incendiaba. Su hermano le tomó en brazos diciéndole que escapara rápido para después lanzarlo al mar junto a un salvavidas. Eso estaba soñando el pelinegro hasta que abrió los ojos de golpe, mirando al pelirrojo y apretando sus manos. Le acercó hacia él preguntándole por qué le estaba sujetando, y Mo rápidamente le explicó que lo vio agitado y moviéndose mucho, que pensó que se desvivía y por eso intentó hacer algo. Entonces Tian le preguntó si tanto se preocupaba por él, pero al calmarse el pelinegro terminó dándole las gracias de una forma muy sincera. Tian ya estaba por irse pero obligó a Mo a llevarle hasta afuera, poniendo como excusa que le temía a la oscuridad. Mo terminó acompañándolo y diciéndole que le gustaría decirle eso a todos en la escuela, pues el pelinegro se veía tan imponente, aunque en realidad era un gato asustadizo que le temía a la oscuridad. Tian simplemente se rió y le preguntó si le prestaba su chaqueta porque tenía frío. Mo le contestó que no, pero Tian le preguntó qué había hecho con la chaqueta que él le había prestado antes, y el pelirrojo dijo que la había botado. Aquello le hizo gracia a Hetian. No obstante, decidió no molestarle más y se despidió, siguiendo su camino. Mo, sin embargo, le llamó y le lanzó la chaqueta que él antes estaba usando, diciéndole que ahora no le debía nada. Al día siguiente habían dado los resultados de las calificaciones de todos, es decir, estaban en una tabla con los puestos del 1 al 500, desde el alumno con mejor calificación a los que tenían la peor. Para todos fue una sorpresa que Hetian se encontrase en los puestos más bajos, pues el pelinegro solía estar en puestos más altos. En consecuencia, Tian tuvo regaños por parte de su profesor y el director, quienes dijeron que debían llamar a sus padres para avisarles de las bajas notas. Él no se puso en contra, pero sí que le preguntó al director si estaba seguro de querer ver a su padre. Resulta que los padres del pelinegro eran unos completos desconocidos para la gente de la escuela, pues nunca habían ido a las reuniones y tampoco se habían aparecido de ninguna otra forma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el hermano de Tian llegase a la escuela junto a sus hombres, aunque este en realidad se hizo pasar por el padre de Tian frente a sus profesores, quienes apenas lo vieron se les hizo difícil emitir alguna palabra, ya que aquel chico sin duda era imponente. Ya en la oficina del profesor, este le explicó lo que pasaba con Tian, pero la única respuesta que obtuvo fue que el menor sabía exactamente lo que quería y sabía también cómo hacerse responsable de sus actos. Aún así agradeció la preocupación del profesor y sin más que añadir, el hermano salió de la oficina. Fue cerca de la salida de la escuela que se encontró con Tian y Mo. Por la forma en que el 8 pelinegro trataba a su hermano, Mo recién se dio cuenta de que en realidad este no era su padre.
Tian aprovechó ese momento para pedirle prestado sus hombres a su hermano. Esto incluía a Shu. Le dijo que los necesitaba para ayudarle a limpiar algo en el gimnasio. Pues resulta que en momentos antes de que su hermano llegase a la escuela y luego de que regañasen a Tian, este estaba pasando tiempo con Mo en la parte del patio frente a uno de los edificios de la escuela. Y de un momento a otro le lanzaron una lata de bebida. Iba directo hacia Mo y Tian pudo darse cuenta, por lo que lo ayudó a esquivar aquello. Cuando Tian se dio la vuelta, mirando desde donde había venido aquello, pudo notar una cabellera blanca que le recordaba mucho a Che-Li. Tanto Mo como Tian debían limpiar el gimnasio como castigo por romper una ventana, pues cuando esquivaron la lata, esta dio contra una ventana rompiéndola, y como no se veía a nadie más que a ellos dos, resultaron castigados. El más alto le pidió a Mo que fuese primero al gimnasio y este hizo caso, esperándole para limpiar juntos. Tian realmente había ido donde se encontraba Shelly y todos sus chicos. De inmediato le dijo que tirar cosas desde mucha altura podía causarle la muerte a otra persona, pero el peliblanco simplemente no le importó aquello y dijo que Mo estaba bien, así que no había pasado nada. Tian, burlándose un poco, le dijo que si era adicto a lastimar a las personas, quizás debería ir a ver a un psiquiatra, lo que hizo que Lee se enojara y quisiera lastimarle con una arma blanca, lo que no pudo hacer porque Shu apareció, deteniéndole el brazo sin dejar hacer movimiento alguno. Él y todos los hombres de su hermano estaban ahí junto a Tian. Otro de los chicos con los que estaba le pasó una lata de bebida y Tian la abrió para dejar caer el líquido sobre la cabeza de Lee, diciéndole que le devolvería su bebida. Ya luego de esto fue por fin al gimnasio, ya solo, sin Shu ni los demás. Ahí también estaba Shang y Yang, que junto a más personas ayudaron a los chicos a limpiar el gimnasio. Cuando terminaron, cada uno fue a su respectiva clase. Mo sin duda se encontraba muy agotado. Para su mala suerte, Tian llegó a su salón y la estaba llamando desde afuera. Este no hizo caso al principio, pero luego de ver el dinero que sostenía para llamarle, este fue donde estaba, preguntándole qué rayos quería. Tian le comentó que había perdido un reto, se disculpó y sin dejar mucho tiempo para que el otro respondiera, el pelinero le dio un pequeño y corto beso en el cuello. Los gritos de todas las chicas alrededor de ellos se hizo presente. Era una escena rara y a la vez digna de admirar. Mo, como venganza, le agarró el pellejo del cuello y se lo apretó hasta hacerle doler. Ya tiempo después, el pelirrojo se encontraba saliendo rápido de la escuela, ya que tenía que ir a trabajar. Uno de sus amigos le dijo que Tian le buscaba, pero a él no pudo importarle menos, así que simplemente se fue. Para su mala suerte se encontró en su trabajo a Shang y Yang, quienes iban a comprar unas cuantas verduras a una tienda, en donde justamente trabajaba Mo. Yang llamó a Tian para avisarle de dónde estaba el pelirrojo, pues sabía que lo estaba buscando. Sin embargo, esto molestó al chico ya que no quería ver a Tian, y como era de esperarse, minutos después, el chico llegó, preguntando a la dueña de la tienda dónde se encontraba Mo. Como Tian era bastante guapo y tenía un encanto especial, la señora quedó maravillada y le dijo que si él ayudaba a vender, dejaría que el pelirrojo se fuese más temprano junto a él, a lo que obviamente el pelinegro aceptó. Como era él quien estaba trabajando también, más que nada en dar algunas muestras gratis de nuevos productos, la tienda se llenó y acabaron saliendo más rápido de lo que pensaban. Aún así, la razón por la que el pelinegro le estaba buscando era porque quería ir al acuario junto al pelirrojo. Sin embargo, este le dijo que era demasiado tarde para ir, pues quizás ya estaba cerrado, pero Tian lo llevó de todos modos. En efecto, estaba cerrado cuando llegaron, aunque Tian le explicó que él solía ir a ese lugar cuando era niño y que siempre le abrían cuando él llegaba en la noche. El pelinero se acercó al hoyo para sacar una foto de ambos y el más bajo se resistió un poco, pero terminó quedándose para la foto luego de que Tian dijera que quería una foto de recuerdo, pues tenía miedo de que algún día el pelirrojo le olvidara. Esto dejó pensando un poco al más bajo y respondió que Tian le molestaba tanto que era muy obvio que lo recordaría por el resto de su vida. El pelinero por unos momentos no supo qué decir y luego de tomar la foto dijo que no había captado que estaba diciendo algo muy romántico. Mo lo negó por completo. Ya en el medio de camino a su casa, como iba algo lleno, estaban un poco apretados. Una chica rubia pasó por el lado de ellos y chocó sin querer con Tian.
Este no hizo más que decirle que tuviera cuidado con su cara de galán, y apenas la chica salió del vagón, Tian se dio cuenta de algo, por lo que le dijo a Mo que la esperase en la salida de la siguiente estación, y salió siguiendo a la chica hasta un callejón donde la acorraló, diciéndole que era malo robar, pues aquella chica había aprovechado para sacarle su celular. A Tian realmente no le importaría tanto si es que ahí no tuviera las 1001 fotos que tenía de Mo. Al regresar y encontrarse con el pelirrojo, este último pensó que quizás Tian se había enamorado locamente de aquella chica, y por eso la siguió. Sin embargo, el pelinegro le explicó que había ido a buscar su celular, mostrándole su galería llena de fotos del más bajo, el cual se sonrojó de la impresión, pues tenía muchas fotos suyas que le había sacado sin darse cuenta. Mo intentó quitarle el celular para borrar esas fotos y como no se lo pudo quitar, terminó tomando su bolso y de paso el del pelinegro, y comenzó a caminar sin esperar al 8, quien creyó que incluso si estaba molesto le llevaba su bolso, pero muy contrario de lo que pensaba, Mo en realidad había tomado el bolso de Tian para lanzarlo justo abajo del puente donde estaban, al agua. El pelinegro realmente se había enojado por aquello, por lo que su cara se puso seria y Mo ahí sintió el verdadero terror. El más alto le agarró y lo tomó en brazos para ir junto a él al río, lanzándolo al agua, obligándole a buscar su bolso. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal Arisa Jun y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.